Hoy exploraremos las luces y sombras de Pablo de Tarso, una figura fundamental en la historia del cristianismo, a menudo considerado su padre. A través de su vida, examinaremos las contradicciones presentes en las citas bíblicas y sus esfuerzos por judaizar a los paganos, a pesar de que otros actores impulsaron la paganización del judaísmo, dando origen al cristianismo. Sin embargo, también descubriremos un aspecto menos conocido de Pablo, su papel como defensor de la Torá, la ley de Dios escrita por Moisés, que subraya su profundo compromiso con las tradiciones judías. Esta dualidad en su carácter y misión revela la complejidad de su legado y cómo sus enseñanzas han sido interpretadas a lo largo de los siglos. Estás en Terra Curiosa TV, el canal que dice lo que los demás tienen miedo de hablar. Seré tu guía, yo soy Claudio Pérez, el crononauta. En cualquier parte del video, si es de tu agrado, puedes suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas entregas. Sin más preámbulos, comencemos. Pablo de Tarso, conocido como uno de los apóstoles más influyentes del cristianismo, nació en una época de intensa agitación religiosa y política en el Imperio Romano. Su vida, marcada por la persecución, la conversión y la predicación, ofrece un relato fascinante sobre la transformación de un ferviente perseguidor de los cristianos en un defensor apasionado del mensaje de Jesucristo. Este ensayo explora su biografía, sus estudios, sus conflictos internos y su legado. Nacimiento en tierra extranjera, el judaísmo de la diáspora. Pablo nació alrededor del año 5 después de la era común en Tarso, una ciudad de Cilicia, en lo que hoy es Turquía. Provenía de una familia judía de la tribu de Benjamín, según sus propias palabras en Romanos 11:1 y en Filipenses 3:5, y fue educado en el judaísmo estricto. Una información a menudo pasada por alto sobre Pablo de Tarso es que nació como ciudadano romano, pero también era judío, lo que plantea la pregunta de cómo su familia consiguió esa ciudadanía. En el contexto del Imperio Romano del primer siglo, había varias formas de adquirir la ciudadanía, una de las cuales era el pago de grandes sumas de dinero, a menudo financiando al Estado o sus campañas militares. Otra vía era servir como soldado en el ejército romano, lo que podía llevar a la obtención de la ciudadanía con el tiempo. Aunque el texto bíblico no proporciona detalles específicos sobre cómo los padres de Pablo lograron este estatus, es evidente que tanto ellos como él tenían una afinidad con el Imperio Romano y sus costumbres, lo que les permitió disfrutar de los privilegios asociados con la ciudadanía. Este trasfondo resalta la complejidad de la identidad de Pablo y su relación con el judaísmo y el mundo romano. Mientras que su educación y crianza judía le otorgaron un profundo conocimiento de la Torá y las tradiciones hebreas, su ciudadanía romana le proporcionó acceso a derechos y protecciones legales que utilizó en su ministerio. Este entrelazamiento de identidades sugiere que Pablo no solo estaba comprometido con su herencia judía, sino que también navegaba hábilmente en un mundo donde la lealtad al Imperio Romano era crucial. Así, su vida y obra reflejan un equilibrio entre estas dos influencias, lo que le permitió desempeñar un papel significativo en la difusión del cristianismo en un contexto cultural diverso. Su formación religiosa y las discrepancias de sus acciones. Desde joven, recibió una educación rigurosa bajo la tutela del famoso rabino Gamaliel, lo que le permitió convertirse en un fariseo devoto y conocedor de la ley judía. Su nombre hebreo era Saulo, pero como ciudadano romano también llevaba el nombre latino Pablo, un hecho que más tarde jugaría un papel crucial en su ministerio entre los gentiles. Cabe resaltar que él nunca se autonombró como Saulo, siempre se identificó con su nombre latino, lo que refleja su apego a sus raíces romanas. Solo en los primeros capítulos de libros de Hechos de los Apóstoles se le identifica como Saulo. Lo dicho anteriormente es lo que dicen los textos y las tradiciones sobre Pablo, pero nos toca ir un poco más allá y leer entre líneas. Ante todo debemos puntualizar que Gamaliel era un destacado rabino del siglo I, miembro del Sanedrín y nieto de Hillel, fundador de la escuela farisea más liberal. Es una figura clave en el contexto del judaísmo de la época. Gamaliel fue el que intervino en el juicio de los apóstoles Pedro y Juan, aconsejando al Sanedrín que procedieran con cautela respecto a los seguidores de Jesús. Gamaliel argumentó que si el movimiento era de origen humano, se desvanecería por sí mismo, pero si era de Dios, no podrían detenerlo sin encontrar resistencia divina.
Su intervención ayudó a preservar la vida de los apóstoles y mostró su deseo de no actuar precipitadamente en asuntos religiosos. El fariseísmo del siglo I no era homogéneo, cada rabino desarrollaba su propia comunidad y enseñanzas, lo que generaba una diversidad de opiniones y prácticas. Las dos grandes escuelas eran la de Shammai, conocida por su rigor, y la de Hillel, que se caracterizaba por su enfoque más liberal. La escuela de Hillel promovía el amor, la convivencia y la idea de que se podían curar enfermos en sábado, un postulado que Jesús adoptó y enfatizó en su ministerio. Dicho esto, dos hechos cuestionan la cercanía de Pablo con Gamaliel. Primero, a pesar de ser fariseo y defender temas mesiánicos, Gamaliel no intervino en la lapidación de Esteban, muy por el contrario, la criticó. Entonces preguntamos, y hay que trasladarnos a ese momento, cómo Pablo, siendo discípulo o estudiante de Gamaliel, se atrevió a participar en la lapidación de Esteban. Este acto, en ese tiempo, era una desobediencia imperdonable que un maestro no toleraría. Pero peor aún, hay otro hecho que sí, llama poderosamente la atención. Cuando Pablo fue llevado a juicio ante el Sanedrín, no reconoció al sumo sacerdote Anás, lo que indica una desconexión significativa. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: «Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy». El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: «Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear?» Los que estaban presentes dijeron: «Al sumo sacerdote de Dios injurias». Pablo dijo: «No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo». Hechos 23 del verso 1 al 5. En otras palabras, Pablo no conocía al sumo sacerdote, estudiando con Gamaliel, en Jerusalén. Esto es como un sacerdote católico que no conozca al Papa. Persecuciones a los judeo-cristianos. Antes de su conversión, Pablo se destacó por su fervorosa persecución de los cristianos. Se le describe como un perseguidor violento que buscaba erradicar el movimiento cristiano naciente, que consideraba una amenaza para el judaísmo tradicional. Participó activamente en la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano, lo que marcó un punto culminante en su carrera como perseguidor. Su celo por la ley lo llevó a Damasco con la intención de arrestar a los seguidores de Jesús que allí se habían establecido. Es increíble cómo las contradicciones son tan evidentes en el papel que jugó Pablo en la persecución de los judíos que creían en Jesús como el Mesías, ya que no podemos decir que eran cristianos. Aún la religión como tal no se había creado. Analicemos juntos las siguientes citas. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 9, verso 1 y 2. La veracidad del escenario en el que el sumo sacerdote otorga a Pablo cartas para perseguir a los cristianos puede ser cuestionada, dado que el sumo sacerdote era saduceo y Pablo un fariseo, perteneciendo a dos sectas opuestas y casi enemigas dentro del Sanedrín. Además, el Sanedrín solo tenía ciertas atribuciones dentro de Judea, lo que hace improbable que le otorgara a un fariseo la autoridad para arrestar judíos en otra provincia como Damasco. Esta falta de jurisdicción limita la credibilidad de la narrativa. Las autoridades romanas, represivas, y en esa época que habían grandes tensiones entre Roma y Judea, no iban a permitir que un judío recorriera otras provincias actuando como policía de la Interpol, un relato con muchas contradicciones. Conversión y sus contradicciones. El momento decisivo en la vida de Pablo ocurrió durante su viaje a Damasco. Según el relato bíblico, mientras se dirigía a capturar a los cristianos, tuvo una experiencia mística, una luz brillante lo rodeó y escuchó la voz de Jesús preguntándole: «Saulo, ¿por qué me persigues?». Este encuentro transformador lo llevó a convertirse al cristianismo y a ser bautizado. La conversión de Pablo es considerada uno de los eventos más significativos en la historia del cristianismo, ya que abrió las puertas para la evangelización entre los gentiles. Debemos tomar en cuenta que aunque Jesús le llamó Saulo, él nunca utilizó ese nombre, por el contrario, prefirió utilizar su nombre romano Pablo, un nombre que conectaba más con su audiencia.
Aquí vemos cómo supo mercadearse para conectar con los gentiles que eran de procedencia latina. Se debe establecer claramente que la intención de Pablo de evangelizar a comunidades gentiles constituyó una desobediencia flagrante contra las ordenanzas de Jesús cuando les indicó explícitamente a sus discípulos que no entraran a ciudades gentiles. A estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ide antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10 versos 5 y 6. Es por ello que los estudiosos coinciden que el versículo 19 del capítulo 28 del libro de Mateo es una adición posterior, cuando la iglesia quería justificar tanto la Trinidad como la prédica a los gentiles cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Conflictos con las enseñanzas de Jesús. A pesar de su conversión, Pablo enfrentó tensiones con las enseñanzas originales de Jesús y con algunos de los apóstoles. Uno de los principales puntos de conflicto fue su interpretación del papel de la ley mosaica en la vida cristiana. Mientras que Jesús había enfatizado el cumplimiento de la ley y las tradiciones judías, Pablo abogó por una fe basada en la gracia y no en las obras. Esto generó divisiones significativas entre los primeros cristianos y llevó a debates sobre si los gentiles debían seguir las leyes judías. Pablo argumentó que su misión era predicar el evangelio a los gentiles sin requerirles que se sometieran a la circuncisión o a otras prácticas judías. Fue necesario celebrar un concilio para dilucidar este espinoso tema. La sola celebración del concilio nos dice que Jesús no indicó qué se podía hacer, como ya vimos en Mateo 10. Durante el concilio de Jerusalén, Pablo se alzó con el triunfo, se decidió que los gentiles podían ser aceptados en la comunidad cristiana sin seguir todas las leyes mosaicas, incluyendo la no circuncisión. Una pregunta entre paréntesis. ¿Ya te suscribiste? Si no lo has hecho, te pedimos que lo hagas, necesitamos tu ayuda para seguir creciendo. Es gratis y a nosotros nos ayuda un montón. ¿Te está gustando lo que estás aprendiendo? Pues seguimos. La otra cara de Pablo. Una faceta menos promocionada de Pablo es su intención de no crear una nueva religión, algo que también se puede argumentar sobre Jesús. Ambos líderes buscaban reformar el judaísmo en lugar de fundar una nueva fe. En Romanos 3:31, Pablo afirma, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esta declaración subraya que su objetivo no era desestimar la ley judía, sino reafirmarla dentro del contexto de la fe en Cristo. Esta perspectiva sugiere que Pablo no pretendía separarse del judaísmo, sino más bien reinterpretar y profundizar en su significado a través de la revelación de Jesús. La verdadera intención de Pablo era abordar el problema que observó en las sinagogas, donde los judíos cumplían la ley desde la primera fila, disfrutando de todos los derechos, mientras que los gentiles temerosos de Dios o Poviomenoi eran gentiles que respetaban la fe judía y asistían a las sinagogas y veían con buenos ojos la conversión. Por otra parte, los conocidos como prosélitos de la puerta se encontraban en una posición marginal. Estos gentiles mostraban interés por el judaísmo pero eran reacios a convertirse debido a los numerosos impedimentos, especialmente la circuncisión, que se consideraba una acción peligrosa y potencialmente mortal en ese contexto. La circuncisión no solo implicaba un cambio radical en su identidad, sino que también conllevaba riesgos físicos significativos, dado que en esa época no existía la penicilina ni otros tratamientos médicos modernos. Pablo, al reconocer esta situación, buscaba una solución que permitiera a los gentiles acercarse a la fe sin las barreras que el judaísmo tradicional imponía, promoviendo así un mensaje inclusivo que facilitara su integración en la comunidad de creyentes. Además, en Romanos 7:12, Pablo afirma, así que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, reafirmando su creencia en la validez de la Torá. Si esto fuera poco, en Hechos 21:26, Pablo participa en un rito de purificación judía, lo que muestra su disposición a seguir prácticas de la ley incluso después de su conversión. Hechos 16:3 nos dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Este versículo indica que Pablo tomó la decisión de circuncidar a Timoteo no por razones de salvación, sino para evitar obstáculos en su ministerio entre los judíos, dado que Timoteo tenía una madre judía y un padre griego.
Estas citas subrayan que, aunque Pablo enfatizaba la fe en Cristo, no rechazaba ni abrogaba la Torá, sino que buscaba una interpretación que integrara tanto la fe como la observancia de la ley. Luchas internas con los apóstoles. Las tensiones entre Pablo y otros líderes cristianos como Pedro, Cefas, fueron notorias. Aunque ambos compartían el mismo objetivo de difundir el mensaje de Cristo, sus enfoques diferían considerablemente. Pablo criticó abiertamente a Pedro por su hipocresía cuando se retiró de comer con los gentiles por temor a las críticas de otros judíos, principalmente las críticas de Santiago, claro líder en Jerusalén. Estas luchas internas reflejan no solo diferencias teológicas sino también luchas por el liderazgo dentro del movimiento cristiano. Lo que nunca te dijeron de los gentiles y Pablo. A diferencia de la narrativa tradicional que presenta a Pablo como el apóstol de los gentiles, la realidad es que él encontró a estos gentiles ya presentes en las sinagogas, donde asistían para aprender sobre el judaísmo. Estos gentiles, conocidos como temerosos de Dios, mostraban interés en la fe judía sin haber completado su conversión. Pablo les habló de Jesús, pero su misión no era crear una nueva religión, sino resolver un problema que ya existía en estas comunidades. Durante el primer y segundo siglo antes de la era común, el judaísmo era notablemente inclusivo, permitiendo la participación de gentiles en las sinagogas. Sin embargo, este ambiente cambió drásticamente después de las revueltas judías contra Roma de los años 66 y 132 que terminaron en derrotas judías en los años 70 y el año 135 después de la era común respectivamente, lo que llevó a la destrucción del templo y la expulsión de los judíos, marcando un punto de inflexión que cerró las puertas de las sinagogas a los gentiles. Después de estas guerras, los gentiles comenzaron a distanciarse del judaísmo, especialmente al entender que el imperio veía que se estaban asociando con los traidores al imperio. Esta separación se intensificó con la creación de un nuevo contexto religioso donde las sinagogas judías se volvieron menos accesibles para los gentiles. La inclusión que había caracterizado al judaísmo antes de estas revueltas se transformó en una exclusión, lo que llevó a muchos gentiles a rechazar cualquier vínculo con las comunidades judías. Así, mientras Pablo, tiempos antes, intentaba integrar a los gentiles en la fe de Jesús como el Mesías, tiempo después a su muerte, la comunidad se enfrentaba a un entorno cambiante donde las sinagogas ya no eran el espacio inclusivo que habían sido anteriormente y que ya ellos tampoco tenían la intención de pertenecer a ese grupo, necesitaban su propia identidad. Los indicios bíblicos que demuestran que las comunidades gentiles ya se encontraban dentro de las sinagogas cuando Pablo comenzó a visitarlas son evidentes en varios pasajes del Nuevo Testamento. En Hechos 13 del verso 14 al 16, Pablo y sus compañeros entran en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, donde se dirigen tanto a judíos como a gentiles, lo que sugiere que había una presencia significativa de gentiles interesados en la fe judía. Asimismo, en Hechos 14:1, se menciona que Pablo y Bernabé hablaron en la sinagoga de Iconio, y gran número de judíos y griegos creyeron, lo que indica que los gentiles ya estaban integrados en estas comunidades. Además, en Hechos 17 del verso 1 al 3, se relata cómo Pablo discutió en la sinagoga de Tesalónica durante 3 sábados, lo que refuerza la idea de que había un público gentil receptivo. Estos pasajes sugieren que Pablo no fue el primero en llevar a los gentiles a las sinagogas, sino que encontró una comunidad ya existente de gentiles temerosos de Dios, quienes asistían a las sinagogas para aprender sobre la Torá. Esto resalta la complejidad del papel de Pablo y su verdadera intención al abordar una comunidad que ya existía dentro del judaísmo, buscando un camino para incluir a los gentiles sin renunciar a sus raíces judías. Viajes misioneros. A partir del año 46 después de la era común, Pablo emprendió varios viajes misioneros por todo el Imperio Romano. Durante estos viajes, estableció comunidades cristianas en ciudades clave como Antioquía, Éfeso y Corinto. Sus cartas a estas comunidades, las epístolas, son fundamentales para entender tanto su teología como las preocupaciones prácticas de las primeras iglesias. En sus escritos, abordó temas como la justificación por la fe, la unidad entre judíos y gentiles y las implicaciones éticas del Evangelio. Pablo realizó al menos 3 viajes misioneros documentados en el libro de los Hechos. En cada uno, enfrentó oposición y persecución, sin embargo, su determinación por propagar el mensaje cristiano nunca flaqueó.
A menudo se encontraba encarcelado o amenazado con violencia debido a sus enseñanzas radicales que desafiaban tanto al judaísmo tradicional como al paganismo romano. El ocaso de su vida. La vida de Pablo culminó trágicamente alrededor del año 67 después de la Era Común, cuando fue arrestado nuevamente durante las persecuciones bajo el emperador Nerón. Se cree que fue decapitado en Roma debido a su fe inquebrantable y su continua labor evangelizadora. Su muerte simboliza no solo su dedicación personal al mensaje que había abrazado, sino también el costo del discipulado en un mundo hostil. Digo, eso es lo que dice la tradición cristiana, porque de su muerte no se habla nada en el Nuevo Testamento. Es muy curioso, ya que sin Pablo no hubiera cristianismo. El legado de Pablo. El legado de Pablo es vasto e influyente. Sus enseñanzas han moldeado gran parte del pensamiento cristiano occidental y han sido objeto de estudio e interpretación durante siglos. A través de sus cartas y escritos teológicos, Pablo estableció principios fundamentales sobre la naturaleza del Evangelio y la relación entre fe y obras. Su vida es un testimonio poderoso sobre cómo una transformación radical puede llevar a una persona a cambiar no solo su propio destino, sino también el curso de una religión entera. A pesar de las contradicciones con las enseñanzas originales de Jesús y sus luchas internas con otros apóstoles, Pablo logró establecerse como uno de los pilares fundamentales del cristianismo. En conclusión, Pablo de Tarso es una figura compleja cuya vida refleja tanto las tensiones internas del primer cristianismo como sus esfuerzos por expandirlo más allá del judaísmo hacia un mensaje universal. Su viaje desde perseguidor hasta apóstol es un poderoso recordatorio del impacto que puede tener una experiencia transformadora en la vida humana. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si te ha interesado el viaje a través de la historia, te invitamos a suscribirte al canal, compartir este video con tus amigos y dejar un comentario con tus reflexiones o preguntas. No olvides activar la campanita para no perderte de futuros contenidos. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando juntos estos fascinantes temas. Por aquí te dejo un video que seguro alimentará tu mente curiosa.